Nuestra lectura de hoy, Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a ver primero estos 5 versículos. A menudo se tiende a utilizar este versículo, no juzguéis, para que no seáis juzgados de una forma incorrecta. Hay que recordar que la palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios y que la palabra de Dios es completa. Si no leemos toda la Biblia, que es lo que estamos tratando de hacer, podemos caer en el error de agarrar un versículo y de ahí crear una doctrina o un principio que no va a armonizar con los versículos de la palabra de Dios que nos dan un balance. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hay un juicio que está permitido en la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo a medida que leemos la Biblia, que es un juicio de discernimiento, es un juicio de análisis. Hay varios juicios que están permitidos en la palabra de Dios, no todos los juicios están prohibidos. Aquí habla de un juicio de condenación, de un juicio hipócrita, que no es un juicio de sabiduría, ni es un juicio de examinar para discernir lo malo de lo bueno y no caer en el error. Entonces, no podemos juzgar. Nosotros lo que sembramos, cosechamos. Como juzguemos, vamos a ser juzgados. Repito, este juicio es un juicio que está prohibido, que es un juicio de condenación, cuando ni siquiera tenemos ni razón para juzgar, ni las herramientas para juzgar. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Creo que todos tenemos la tendencia a mirar lo que los demás hacen mal y no ver lo que nosotros hacemos mal. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es peor que lo que los demás hacen, pero no vemos hacia nosotros mismos. Entonces, por eso dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la del ojo de tu hermano. Entonces, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pues las perlas que tenemos es el Evangelio, ese es nuestro tesoro. Y aquí nos habla Dios de que tenemos que discernir a ciertas personas que son malvadas, que no quieren nada con Dios, que menosprecian el Evangelio de Dios y que no vale la pena más que orar por ellos. Muchas veces tratamos de compartirles a este tipo de personas y lo único que hacen es burlarse, hacen maldad, y tenemos que tener el discernimiento para no perder tiempo con ellos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O si se le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces vemos que aquí Jesús presupone la naturaleza depravada del hombre. Presupone, es como un hecho, es algo que está dado por hecho, que la naturaleza humana está depravada. Quiere decir que estamos en una naturaleza totalmente corrupta y caída. Por eso dice, pues si vosotros siendo malos, Dios nos dice eso, Jesucristo nos está diciendo que somos malos. Aún así, en nuestra naturaleza, los padres le dan lo mejor que pueden a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará cosas buenas? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Antes de Jesús se manejaba una regla que era, no hagas por los demás lo que no te gusta que te hagan. O sea, omitir, abstente de hacer lo malo. Pero Jesús vino a cambiar eso.
No nada más no hagas, sino más bien haz. Haz como tú quieres que los hombres hagan contigo, tú haz con ellos. Entonces estaba como en negativo, él la hizo en positivo. Estaba como de omisión, no hagas lo malo. Pero él nos dice, no nada más es no hacer lo malo, es hacer lo bueno. Como quisiésemos que se nos tratara, tenemos que tratar a los demás. Y aquí vamos a ver el versículo 13. Empiezan varias ilustraciones muy interesantes. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí habla de 2 puertas y de 2 caminos. Y la puerta estrecha, hay una sola puerta y la puerta es Cristo. Habla de una puerta estrecha y habla de una puerta ancha. Dice y habla del camino, que es espacioso, que lleva a la perdición, y dice, y muchos son los que entran por ella. Pero la puerta que es estrecha y el camino que es angosto es el que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A veces pensamos que porque lo que hace la mayoría está bien, porque la mayoría lo hace, pero no necesariamente. Y este es el caso. Entonces, en la puerta ancha y en el camino ancho está permitido todo es permitido, todas las religiones llevan a Dios, Dios ama a todos, Él nos entiende, Él es bueno, mientras no le hagas daño a nadie, todo es aceptado. Pero en el camino estrecho, es tan estrecho que no puedes entrar con todas las ideas que tú quieras, ¿no? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo te puedes guardar de ellos? Examinando lo que dices, ¿no? Entonces ahí, este es un ejemplo de juicio permitido. Porque al principio leemos, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero aguas, aquí mismo en este capítulo habla de un juicio que está permitido. Y es un juicio para guardarte. No es que tú juzgues a los falsos profetas y los condenes, ellos se condenan solos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es un juicio de condenación, nosotros no estamos para condenar, sino para orar, pero es un juicio de análisis donde disciernes mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo que son falsos profetas que vienen vestidos de ovejas. Porque muchas veces lo examinamos y lo decimos, y siempre hay gente que dice, no juzgues, no estamos para juzgar. Aguas. Nos vamos a un extremo que no es bíblico, y en este mismo capítulo lo vemos. Porque son ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pueden tener una fachada, pueden decir palabras bonitas, pero ¿cuál es el fruto de esas personas? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí nos habla de falsos profetas, de árbol que da buenos frutos y de un árbol que da malos frutos. Árbol que da buenos frutos, el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. 2 tipos de árboles. Hace rato dos tipos de puertas, la ancha y la angosta. 2 caminos, el ancho y el angosto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchos que hablan, ¿no? Bla, bla, bla. Palabrería. Señor, Señor, son las palabras correctas. Señor, Señor. Porque Señor implica decirle a Dios que Él es nuestro Señor, que Él es nuestra autoridad, y aparte está repetido Señor, Señor, y para que los hebreos repitan una palabra es porque quieren hacer un énfasis muy importante. Entonces, la forma de expresarse de estas personas
Es como si Dios fuera su Señor, su máxima autoridad, y están humillados ante su señorío, pero la realidad de sus actos no hacen sentido con sus palabras, no hacen la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Satanás también puede hacer milagros. Satanás también tiene poder para tratar de imitar las cosas de Dios. Pero Satanás nunca nos va a llevar a obedecer la palabra. Por eso es por sus frutos, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no obedecían la ley de Dios. Podemos decir Señor, Señor, y allá, e ir y hacer y venir, pero si nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra integridad y nuestra obediencia no son conforme a la palabra de Dios, entonces hay un problema. Y estamos advertidos que va a haber falsos hermanos y falsos profetas. Entonces, vamos ahora a 2 cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió en lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad porque él vivía lo que predicaba. Es muy importante eso. Entonces, vemos como esa enseñanza de Dios. Vamos a ver. Puerta estrecha, puerta ancha, 2 puertas, 2 caminos. 2 tipos de árbol, el bueno que da frutos buenos y el malo que da frutos malos. Pero es imposible que un árbol malo dé un buen fruto. Es imposible que un árbol bueno dé un mal fruto. Y habla de 2 constructores, uno sabio y uno necio. Habla de 2 casas. Esas 2 casas son nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, estos 2 constructores construían una casa y aparentemente eran 2 personas similares y 2 casas similares. La diferencia no se veía por fuera. La diferencia estaba oculta ante la vista de los demás. La diferencia era el fundamento, porque uno fundó su casa sobre la roca y el otro fundó su casa sobre la arena. Ahora hay mucha gente que le pregunta: ¿qué significa fundar tu casa sobre la roca? Bueno, fundar mi casa sobre Cristo. Correcto. Pero creo que el meollo de la situación es oír y hacer las palabras. Muchos piensan que porque oyen las palabras y las saben las palabras y las pueden repetir las palabras correctas, están fincando su casa, su vida sobre la roca. Pero no es oírlas, ni es saberlas, ni es repetirlas, sino es vivirlas. Vivirlas. Entonces, esa casa representa tu vida religiosa, tu vida espiritual, y para toda la gente podría parecer buena. Pero es hasta que llega la prueba, hasta que la prueba viene, y esta prueba no necesariamente es un problema o una prueba pasajera en esta tierra. Porque si vemos el contexto de este capítulo, todo el capítulo nos lleva al juicio final. Todo este capítulo nos lleva al juicio final. Desde aquí, donde vemos la puerta que hay 2 puertas y muchos son engañados y van por la puerta ancha.
Y aquí viene que todo árbol que no da buen fruto al final va a ser cortado y echado al fuego. Y aquí habla de que nunca os conocí, que al final les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, esta prueba, esa tormenta, más que una prueba en esta tierra, va a ser el juicio final. Ese juicio final donde las apariencias, la religiosidad, las actividades de fachada que pudimos haber tenido van a derrumbarse y lo que se va a ver va a ser el fundamento real de nuestra vida. Aquí podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sabe en cómo estamos fundando nuestra vida. Y esto no es nuestra familia necesariamente porque es personal, es personal. Cada quien va a dar cuentas a Dios de sí. Entonces, cuando venga ese juicio tremendo de Dios, todo va a ser, ahora sí que solamente va a prevalecer lo que era verdadero. Y para unos va a ser grande la ruina y para otros va a ser su entrada al descanso eterno con Dios. Dice que cuando terminó, la gente se admiraba de su doctrina. Esa es la lectura de hoy.